GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Por supuesto, de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y esperamos un like en nuestra página web, www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto saludamos con nuestra invitada y por supuesto con nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este miércoles 14 de junio, o de julio, 14 de julio, por favor, del 2021. Una tarde y noche todavía clarita, todavía con luz propia. Saludo cordialmente esta noche a la invitada de hoy, la antropóloga y socióloga Anaí Makarov. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos del IEE. El tema de hoy día, para conversar con ella y con nuestros amigos que nos siguen, es el impacto de la firma de los acuerdos comerciales. Anaí, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. ¿Dónde se encuentra usted? Aquí en Quito también. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y conversar en esta tarde. Muchísimas gracias a usted. Bueno, voy a comenzar con una frase que el actual presidente de la República lo acuñó desde hace algunas campañas atrás, ¿sí? Y lo ha repetido en su posesión de presidente de la República. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Es una frase que el presidente lo utiliza muy frecuentemente y es para decir que el Ecuador tiene que integrarse y unirse a un sinnúmero de tratados, de acuerdos comerciales para vender más, dice él, y con eso a buscar mayores posibilidades para el país. ¿Qué piensa usted de esta frase del señor presidente Guillermo Lasso, Anaí? En realidad la frase se podría interpretar de muchas maneras. Como usted dice, depende del trasfondo que está atrás, ¿no? Porque cuando uno piensa en más integración, podría ser la firma de tratados de libre comercio o podría ser la apuesta por organismos regionales como por ejemplo fue UNASUR. Y ese no parece ser el camino. Entonces, la integración, la forma de estar en el mundo es el trasfondo y lo que en realidad hay que discutir. Digamos, no solo hay que discutir que el Ecuador tenga presencia en el mundo, que creo que ya la tiene. Creo que el mundo está cada vez más integrado, que es una falacia decir que estamos aislados del mundo. La pregunta es cómo nos vamos a relacionar con el mundo, desde qué lugar y en qué posiciones lo vamos a hacer. O si lo vamos a hacer desde una posición subordinada o si lo vamos a hacer desde una posición soberana. Entonces creo que esa es la primera reacción a la frase, ¿no? Correcto, viene desde la visión que tiene cada gobierno, en este caso, ¿verdad? Y de su interpretación de lo que es el asunto comercial y lo que es la integración. Bueno, Anaí, ¿qué son los acuerdos comerciales? Hay acuerdos comerciales bilaterales, ¿verdad? Regionales y otros planetarios. Pero si podemos un poquito dar una especie de concepto, ¿qué son los acuerdos comerciales? Muy brevemente, digamos, los acuerdos comerciales se firman entre dos o entre más o entre bloques, por ejemplo, que ahora se suelen firmar entre bloques, por ejemplo, entre Unión Europea y la Comunidad Andina. Son acuerdos que se firman para generar un libre comercio, ¿no? ¿Qué es el libre comercio? Es poder ingresar productos de ambos lugares, digamos, en doble vía. Así en términos muy generales,
uno podría inicialmente pensar, bueno, esto es bueno, fomenta el intercambio de productos, fomenta el comercio, pero el problema es cómo se dan estos acuerdos comerciales y cómo es el mundo. El mundo no es un mundo equitativo, un mundo igualitario, un mundo en donde todos los países tienen los mismos poderes. Es un mundo desigual. Entonces, dentro de un mundo desigual, donde hay potencias, donde hay países que tienen mucho más poder que otros, la firma de estos acuerdos se dan condiciones de desigualdad. Y al darse en condiciones de desigualdad, no es cierto que benefician a todos por igual. O sea, ahí está, creo que de vuelta, la letra chica, ¿no? Uno lee como la letra grande, que es un acuerdo comercial, que es un tratado de libre comercio, la posibilidad de que se aumente el comercio, y sin embargo, hay que pensar también en qué condiciones nuevamente y cómo se dan unas condiciones de desigualdad. Cuando se firman acuerdos comerciales entre grandes potencias y pequeñas potencias, lo que suele suceder es que son estas grandes potencias, la Unión Europea, Estados Unidos, las que firman estos acuerdos para expandir sus mercados, y el Ecuador puede vender, aumenta, porque es cierto que hay algunos sectores del Ecuador que se benefician, por ejemplo, el banano o los camarones. Se vende más, se logra vender más, pero también se importa más. Y se importan muchas cosas que en el Ecuador, en el país se producen y se dejan de producir porque compramos de economías que tienen subsidios, por ejemplo, amplios subsidios en la agricultura. Eso como para dar así como para abrir un poco el... Correcto, porque el pez grande se come al chico, viene la ley de Darwin, ¿verdad? Sí, viene la ley de Darwin. Y hay una frase que lo decía el anterior gobierno, el gobierno de Correa, el bobo aperturismo. ¿En eso estamos ahora? Sí, en gran medida sí, pero no es bobo, porque todo tiene atrás, alguien gana. Digamos, no es una cuestión de falta de conocimiento. Nunca se firman estos acuerdos por falta de conocimiento. Hay quienes ganan, digamos, este es el caso, por ejemplo, del acuerdo comercial con la Unión Europea. Hay 5 sectores que además son sectores importantes, de élites, que hacen presión sobre los gobiernos porque sí generan ganancias. Como el sector bananero, el sector camaronero, el sector de pesca. Y muy bien que ganen, pero ¿a costa de qué? Digamos, así como decimos que es desigual el mundo y tenemos países pez grandes que se comen a los pez chiquitos, también es desigual hacia adentro. Entonces, quien firma estos acuerdos sabe por qué lo firma, y porque hay unos sectores que sí se benefician y hay unos amplios sectores que no se benefician. Queda claro que nada es gratuito, nada es inocente, aún más en tratándose de mercado, tratándose de política y de todos estos intereses. En todo caso, diríamos que a mí me preocupa, por ejemplo, un país no debe estar solo pensando en exportar, que es una buena cosa. Primero hay que solucionar hacia adentro el asunto alimentario, el asunto de la seguridad alimentaria, como digo, y los grandes exportadores están pensando en las divisas y no necesariamente en el asunto de satisfacer las necesidades locales internas. Ese es un problema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, Anaí. Es un problema que se viene hablando hace mucho y que la pandemia lo puso mucho más en evidencia. Los problemas de inseguridad alimentaria que tiene el mundo, cuando el mundo produce cantidad de alimentos más que suficientes para que no existan este tipo de problemas. Tiene que ver con que es una producción que está asignada por el mercado y no por las necesidades de alimentación. En este sentido también sí es importante que no es que estemos en contra del comercio, ni tampoco de la exportación. El ideal sería exportar no solo materia prima, no solo, sino tener valor agregado. El ideal sería que no seamos simplemente un país extractivista, digamos, que saca y exporta la minería, el petróleo, lo que saca de la tierra y exporta en grandes cantidades. Lo que llaman los commodities, ¿no? Sí, o la vieja idea del país, de la república bananera. Pero bueno, los commodities, como se llaman. Incluso con el grave daño ambiental que eso tiene para el país. Pero también hay que pensar incluso en la balanza comercial, en qué genera esto, por ejemplo, para nuestro agro. Digamos, el Ecuador es un país fuertemente agrícola. Digamos, si tenemos una importación de productos subsidiados de Europa o de Estados Unidos, no solo se acaba con el agro, y con esto se acaba con una cantidad de fuentes de empleo, de fuentes de ingresos,
puede provocar una migración masiva del campo a la ciudad, tanto en arroceros como en el sector lechero. Entonces, genera un efecto cadena, que es un efecto preocupante y que es a largo plazo, además. Sin hablar de que, por ejemplo, el avance de las camaroneras está haciendo que cada vez haya más camaroneras en tierras altas, en zonas que antes eran dedicadas al cultivo. En 10 años, las camaroneras se van y esas tierras no sirven para plantar nada. Y ahí nos quedamos con el problema en casa. Nos quedamos sin manglares, ¿verdad? Y toda la biodiversidad que producen los manglares. En todo caso, hay que recordar en este diálogo que en los primeros años de este siglo hubo una oposición fuerte a la firma de un TLC con los Estados Unidos. Ahí jugó un papel preponderante la CONAIE, los movimientos sociales, y que impidieron al gobierno, en este caso de Lucio Gutiérrez, que se declaró como el mejor amigo de los Estados Unidos, a que caiga eso del TLC. Pero ahora el gobierno del señor Lazo, pero antes ya el señor Moreno, que se fue, dejó un poco allanando el camino para un acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué de bueno tendría un acuerdo con Estados Unidos y qué de malo? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, creo que ahí lo mejor es revisar qué les pasó a los países que firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos. Por ejemplo, México, Canadá. México, Canadá, pero también nuestro vecino país de Colombia, que también tiene acuerdo comercial. ¿Qué implican estos acuerdos? Sobre todo los acuerdos, los TLCs con Estados Unidos tienen dos grupos de problemas, vamos a llamarle así. Digamos, la parte buena es que siempre hay un sector que vende más, y eso siempre es bueno para el Ecuador, que ingresen más recursos, pero siempre es un sector limitado el que se beneficia. La parte mala tiene dos grupos. Por un lado, un déficit, el posible déficit en la balanza comercial. Siendo un país dolarizado, no solo vendemos, pero también compramos, y es probable que la balanza en los primeros años esté pareja y luego se vaya desbalanceando, y es un país donde contar con dólares y los dólares que salen al exterior es realmente preocupante. Y además porque genera, como ya decíamos, una traba a la producción local. Digamos. Lo que le pasó a México, un país donde el maíz es la base fundamental de su alimentación. Después de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos también produce maíz, lo produce subsidiado, empezó a venderlo a México, y una de las bases de su alimentación hoy la importan. México la producía localmente, los productores, los campesinos que vivían del maíz tuvieron que mudarse a otra cosa, migrar a las ciudades, mientras un país cuyo producto fundamental, identitario además, ahora lo importa. Pero otro grupo también de problemas son las condiciones que imponen estos acuerdos. Por ejemplo, hay una que es la UPOV, que es para el control de propiedad privada de las semillas. Y esto fue muy grave en Colombia, porque firmar la UPOV implica que no se pueden guardar las semillas. Los campesinos hace 10.000 años guardan sus semillas como una parte del conocimiento, seleccionan de las cosechas lo que guardan para volver a cosechar. Como cada vez hay más semillas transgénicas, más semillas modificadas, cuando se firma este acuerdo, los campesinos no tienen el derecho de guardar esas semillas porque no tienen la propiedad intelectual sobre ellas y tienen que comprarla año a año, pero esta es una práctica ancestral. Entonces, en el 2013 se dio una situación muy complicada donde el gobierno incautó las semillas campesinas, las quemó, generó una gran protesta social en Colombia, que tiene protestas sociales todo el tiempo, y tuvo que dar marcha atrás un poco en ese momento con esta medida, pero esto es algo que le exige el acuerdo que firmó. Lo mismo que es la resolución de controversias en organismos internacionales como el CIADI. Muchos de estos acuerdos comerciales exigen que se pertenezca, por ejemplo, el reingreso al CIADI. Otros no. Digamos, tenemos el acuerdo firmado con la Unión Europea, que por ejemplo no implicó el retorno al CIADI, ni este tipo de organismos. El tema es, y después si queremos entramos un poco más en el tema del CIADI y de estos instrumentos, pero eso es una trampa también, es otra trampa sobre la que podemos conversar en un ratito.
Muy bien. En todo caso, tiene sus ventajas y desventajas, tiene sus ganadores y perdedores. En México, entonces, desde la firma del tratado, Estados Unidos, Canadá y México, los mexicanos ahora comen tortilla con harina gringa. O sea, eh, Sí. sí, o sea, es un poco contrasentido. Pero también el señor Lazo está, y el señor, igual el señor Moreno, dejó ya expedito el camino para ingresar al Pacífico, a la Alianza del Pacífico, donde está Chile, está Perú, está Colombia, está México. ¿Qué implica eso? ¿Qué pasa si es que nosotros ingresamos a la Alianza del Pacífico? Nuevamente, lo mismo. En realidad tenemos una situación bastante desventajosa. Ya de por sí, como antes se hablaba de controlar las fronteras, de cómo entran los productos por la frontera. Digamos, si entramos a la Alianza del Pacífico, eso ya no se va a poder controlar. Digamos, la frontera, sobre todo, por ejemplo, la papa en el norte, en el sur el arroz, o en el sur también, digamos, distintos productos que van y vienen. Pero además, esto que decíamos, ¿no? Uno de los requisitos que están poniendo para entrar a la Alianza del Pacífico fue el retorno al CIADI. El CIADI es este centro de resolución de controversias que forma parte del Banco Mundial y que ha sido ampliamente criticado justamente porque no es un centro de resolución de controversias imparcial. Y además, digamos, el Estado es soberano y tiene sus espacios jurídicos en los cuales podría resolver las controversias. Digamos, se supone que la justicia ecuatoriana también es imparcial, que no debería ser necesario que un centro de arbitraje, que además es un centro de arbitraje privado, en el cual los jueces que resuelven en estos centros de arbitraje son personas que generalmente, la mayoría de las veces, han sido parte de las empresas transnacionales. Entonces se da que siempre fallan a favor de las empresas transnacionales. Hay casos muy, muy famosos como el de Uruguay y Marlboro, que es el gobierno uruguayo implementa una política de salud pública porque el cigarrillo hace mal a la salud y Marlboro le hace un juicio al Estado uruguayo porque considera que esa política de salud interfiere con sus ganancias en el marco de un acuerdo, de la firma de un acuerdo comercial. Solo para dar un ejemplo. Antes de irse el gobierno de Correa, se firmó el acuerdo o el tratado con la Unión Europea. Ahí le cambiaron de nombre, un poco semántico, un poco de cosas. ¿Qué ha implicado el asunto del acuerdo? ¿Cuáles han sido los beneficios? ¿Ha habido beneficios? ¿Cuáles han sido los impactos que ha habido negativos para la economía, para la producción ecuatoriana, este acuerdo con la Unión Europea? Ese es justo un acuerdo que nos permite ver un poco de esto que decíamos, ¿no? La presión. El gobierno de Correa inicialmente no estaba a favor de entrar en este acuerdo comercial. La Unión Europea le pone otro nombre, que es Acuerdo Comercial Multipartes. En general tiene un capítulo que es un título sobre desarrollo sostenible. Intenta decir que son acuerdos comerciales con rostro humano, es algo así como el capitalismo con rostro humano en la versión de acuerdos comerciales. Sin embargo, en el fondo, la esencia son lo mismo. Inicialmente el gobierno no estaba dispuesto a firmarlo, se retiró de las negociaciones, volvió, pero ahí hubo una fuerte presión de algunos sectores, especialmente, como decía, el sector bananero, que tiene mucha fuerza en el país, y el sector camaronero, son ambos los dos primeros productos de exportación no petrolera, para la firma. Y justamente estos son los sectores que no han parado de crecer en los últimos 15 años, incluso han crecido durante la pandemia, son de los pocos sectores cuyas ventas han crecido incluso en este periodo de recesión. Lo que vemos en el corto tiempo que lleva el acuerdo en vigencia es, primero, un cambio en la balanza comercial con la Unión Europea. ¿Qué significa el cambio en la balanza comercial? Que sí vendemos más, pero también compramos más. Entonces, al comprar más, esta brecha que había donde antes vendíamos mucho más que lo que comprábamos, se va cambiando. Y cada vez compramos más. ¿Tenemos un déficit en la balanza? Todavía no tenemos un déficit, pero vamos en camino a tener un déficit. Teníamos un superávit mucho mayor al que tenemos hoy. Un ejemplo muy, muy simple. Usted va hoy al supermercado y una lata de tomates traída de Italia sale más barata que una lata de tomates nacional.
Entonces, O los vinos, o los autos también, ¿no es cierto? Por ejemplo. bueno, pero vinos el Ecuador no produce, entonces no es tan grave, pero pasa mucho con productos que el Ecuador sí produce. Y ahí es donde Los quesos italianos. los quesos italianos, las medidas fitosanitarias hacen que todo el sector lechero está en alerta, digamos, pero además como genera como esto, todo en unos sectores donde el Ecuador sí produce, rápidamente entran en crisis. Entonces, como les decía, ese nos deja ver cómo hay unos sectores ganadores y otros perdedores. Y este acuerdo con la Unión Europea tiene un título, que es un título de desarrollo sostenible, en el cual se dice que el Ecuador no puede, por generar mayor competitividad, reducir derechos laborales, derechos ambientales, ni derechos humanos. Este título es el único título de todo el acuerdo que no tiene sanción. Es decir, cuando el Ecuador incumple, cuando se demuestra que hay violación de derechos laborales o violación de derechos humanos o violación de derechos ambientales, solo hay un posible llamado de atención, pero nada más. Entonces, de hecho, hemos demostrado y hemos elevado una queja con el sector de las y los trabajadores bananeros en este marco, que está ahí, nada, formalmente entregada. O sea, hay una flexibilidad en ese sentido, ¿no? Y flexibilidad y complicidad sería en caso de violación de los derechos laborales. En todo caso, lo que queda claro es que en estos de los acuerdos, de los tratados comerciales, hay unos que ganan y otros que pierden. Los que ganan, pues, son los grandes exportadores, los grandes negocios, y los que pierden llamaríamos sobre todo el sector agropecuario, que es un sector que da de comer a los ecuatorianos, pero que es un poco más vulnerable. Pero la gente se dirá, ¿qué hacemos? Porque sí tenemos que producir para vender, porque necesitamos divisas, en una economía dolarizada necesitamos que entre divisas para que sostengan la economía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer para que sea un poco equitativo y no tan asimétrico la cosa? Hay que negociar otro tipo de formas comerciales o de acuerdos comerciales. Como no significa que no haya que tener comercio exterior, que no haya que vender al exterior. El tema son las condiciones, digamos, porque, y decía que ahí hay una trampa, por ejemplo, en los acuerdos que implican estos arbitrajes internacionales. Sí, el Ecuador vende una cantidad de dinero, pero el Ecuador afronta una serie de juicios que finalmente le obligan a pagar en términos de laudos, casi lo mismo que gana. Entonces, finalmente no necesariamente es un ingreso real al Estado, porque sí, se vende, se genera divisas y está muy bien que se venda. Pero si después las empresas hacen juicio al Estado y estos juicios en estos arbitrajes dan siempre a favor de las empresas y se generan una gran cantidad de laudos, porque además en las investigaciones lo que se ve es que en general somos los países del sur global los que más juicios afrontamos de empresas transnacionales. Y que más juicios perdemos, además. Ana, y volviendo a la frase del presidente Lazo con el que comenzamos, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, pues el presidente dice que eso da lugar a que si el Ecuador exporta más, vende más, significa que hay más fuentes de trabajo, que hay más dólares, que mejora la economía, que hay mayor inversión. ¿Eso es una entelequia o es una realidad? De nuevo es algo tramposo. Porque ciertamente si hay inversión extranjera y esta inversión genera nuevas fuentes de trabajo, bienvenido sea. Pero si estas relaciones generan, por ejemplo, que todos los sectores campesinos se queden sin sus fuentes de ingreso porque no pueden competir con lo que se importa, pues estamos al mismo tiempo generando fuentes de trabajo en un lado, sacando fuentes de ingreso en el otro lado. Entonces, no es tan real. Digamos, funciona si se tiene una forma de comercio que cuide la producción local y que cuide la producción nacional. Como si al mismo tiempo que generan, no sé, 200.000 empleos nuevos en el sector camaronero, se pierde el trabajo de 300.000 campesinos y productores agrícolas, productores lecheros, pues esa gente tiene que ir a trabajar a algún lado si ya no le funciona tener su producción, probablemente emigrar a las ciudades. Entonces, es de vuelta un arma de doble filo. Y además que en este momento, sobre todo en este momento de pandemia, las posibilidades de reactivar la economía están muy ligadas a reactivar el mercado interno. La posibilidad de que la gente vuelva a consumir en lo local, vuelva a ir a comprarle a la tienda de la esquina, vuelva a ir a tomarse un cafecito en
un café, vuelva a ir al cine, vuelva a reactivar hacia adentro. Como eso también es tan importante como las inversiones extranjeras. Y aparte de eso, es más sano, dicen, ¿no? Porque son unos productos menos industrializados, productos con menos transgénicos y tanta cosa. Y ahora mismo con estos paros de los arroceros, lo que anuncian los bananeros, y son los pequeños, ¿no? Ahí también hay una muestra que ellos están exigiendo mejores condiciones de crediticia, mejores precios, para que los intermediarios no sean los que en verdad se lleven la ganancia, si no sean los productores realmente, ¿no? Ese asunto. Vamos llegando al punto que también queremos llegar, al asunto del CIADI, ¿sí? En el 2009, el CIADI del el Centro de Arreglo de Conflictos Internacionales, pertenece al Banco Mundial, es como una especie de un buffet de abogados, ¿no es cierto? Pero de las grandes empresas transnacionales, y por lo general siempre están fallando a favor de ellos, porque ellos son los que les contratan o les mantienen, entre comillas. En el 2009, el Ecuador salió del CIADI, ¿sí? Ahora llega el señor Lasso, el Ecuador va a volver al CIADI. ¿Qué significa esto? Porque tomando en cuenta como último antecedente del asunto de Perenco, ¿no? El asunto de Perenco, donde hay un laudo arbitral donde el Ecuador tiene que pagar más de 400 millones de dólares. Así brevemente, ¿por qué el CIADI no le conviene al Ecuador? El CIADI no le conviene al Ecuador, en primer lugar, por estos laudos arbitrales, que siempre, como decimos, no son justos, no son parejos. Segundo, porque pierde soberanía en su jurisdicción, en su tema de resolver en sus términos jurídicos los conflictos. Digamos, no es que no haya conflictos. Y el Ecuador tiene espacios jurídicos en los cuales podría resolver esos conflictos. En tercer punto, hay una constitución aprobada. Se puede estar a favor o en contra de la constitución, pero hay una constitución aprobada que tiene 2 artículos, principalmente uno, que es el 422, que prohíbe justamente los tratados que cedan jurisdicción nacional en términos de arbitraje internacional. Entonces, es inconstitucional, además. Y por último, algo que está allí, pero no se suele como relacionar, es justamente pensar qué relación tiene este retorno al CIADI con el anuncio de privatizaciones de empresas públicas. ¿Y por qué esto? Porque teóricamente también ciertas empresas, sobre todo las de sectores estratégicos, no se podrían privatizar. Como allí lo que se está previendo es que si en algún momento el Estado cambia el gobierno y el Estado decide recuperar la soberanía sobre ciertas empresas que no se pueden privatizar o que son de interés público, o sea, están blindando, haciendo un las blindaje, empresas ¿no? nacionales puedan hacerle un juicio al Estado. Entonces yo creo que hay una relación directa entre el CIADI y este intento de privatización de las empresas públicas. O sea, están preparando el terreno, llamaríamos, para blindar una futura reclamación que haría hipotéticamente el Ecuador, tomando en cuenta que los precios en los cuales se vendería hipotéticamente serían unos precios subvalorados, no al precio real, ¿sí? En todo caso, pero también, ¿qué piensa de la Corte Constitucional? Dice que esos acuerdos no tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Bueno, eso también contradice la misma Constitución, que en el artículo 419 justamente habla de que estas firmas de acuerdos internacionales deben pasar sí o sí por la aprobación de la Asamblea. La verdad que es muy extraño que algo de la magnitud de lo que implica para el Ecuador el retorno al CIADI, lo que implica en términos también incluso de futuro económico, se pueda hacer simplemente con la firma de una embajadora. Creo que ahí realmente esperemos que la Asamblea, aún con la resolución de la Corte, se pronuncie de alguna forma pidiendo explicaciones de cómo se hacen estos procedimientos sin la aprobación del cuerpo legislativo. Porque yo creo que todas partes del mundo, sus respectivos congresos aprueban estos acuerdos internacionales, los tratados internacionales que vienen a ser el último tamiz, ¿verdad?, para el asunto de la legitimidad y de la legalidad. En todo caso, termino con esto. El presidente y los que defienden el asunto del CIADI dice que
con el CIARI vendrán las inversiones al Ecuador y estará compitiendo con las inversiones de Perú, de Colombia, de Chile, porque y eso dará muchas fuentes de trabajo. Es como un cuento un poco, digamos, ojalá vengan. No vamos a decir que no, ojalá vengan inversiones. Pero de vuelta también hay que ver qué inversiones, en qué lugar, en qué condiciones nos ponen esas inversiones que llegan. Y segundo, el presidente que se acaba de ir también dijo que iban a venir las inversiones, que iban a haber inversiones a partir de desregularizar, generó ciertas desregularizaciones en términos laborales. Creo que a veces este cuento de las inversiones es un poco lo que se usa para disminuir legislación ambiental, disminuir legislación laboral, disminuir soberanía en términos, por ejemplo, con el tema del CIADI. Entonces, las inversiones están bien, pero hay que saber desde dónde y cómo defender lo propio y desde ese lugar recibir inversiones, pero no ceder derechos para atraer inversiones. Ya que usted recuerda al gobierno anterior, entonces el ministro de la Producción, Campana, decía que tiene como 9.000 o 10.000 millones de dólares listo, pero resulta que no vino nada y él mejor se fue. Muchísimas gracias a mi invitada de esta noche, la antropóloga Anaí Kamarov, ¿así es, no? Makarov, quien ha comparecido aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador para hablar de un tema bastante complicado, bastante sensible, un tema que hay que entenderlo bien, que es esto de los acuerdos comerciales, tanto bilaterales, de bloque y también de regionales. Muchísimas gracias, Anaí, muy amable, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muy amable a usted. Señoras y señores, hasta aquí nuestro pensamiento crítico de este día miércoles 14 de julio del 2021. Vale, buenas noches. Muchísimas gracias a la invitada de esta noche. Igual a ti, Fernando, gracias por la entrevista. Les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.